Bienvenido, bienvenida al canal de Xavier, un canal en el que hablamos de todo un poco, hoy con directo especial, con directo venezolano, porque la situación lo amerita. Desde la semana pasada tenemos un despliegue naval de los Estados Unidos en las costas del Caribe, pero hoy ha habido una novedad, y es que Francia ha anunciado que va a enviar también barcos para sus posesiones de ultramar y combatir el narcotráfico. Recordemos que Francia tiene posesiones de ultramar en el Caribe y también en el Pacífico, por cierto. Entonces, esto unido al hecho de que Trinidad y Tobago, que está justo delante de Venezuela, ya ha dicho que no tiene ningún problema en facilitar la logística a Estados Unidos, unido al hecho de que la masiva movilización de reservistas de la Guardia Bolivariana fue un sonoro fracaso, y vamos a enseñar fotos de ello. Y unido a un ambiente de que algo se está moviendo, no sabemos exactamente el qué, he creído necesario hacer este directo, y para ello tengo hoy a Noemí de la Iglesia. Muy buenas, Noé. Encantada, gracias por invitarme siempre que puedes. A ti, Noé. A Sergio Sanzo, que me hace doblete, que lo tuve ayer como un campeón hablando de Guinea. Muy buenas, Sergio. Muchísimas gracias, Xavier. Un saludo a Juan Carlos Enue, que hace bastante que no coincido con ellos por aquí. La verdad que es un placer estar en tu canal, Xavier, ya lo sabes. Gracias, Sergio. Y a Juan Carlos Pérez, al pana de este canal, que lo tenemos de vuelta a sus dominios de Guecho. Gabón, Juan Carlos. Sí, estoy por Guecho de vuelta y me siento feliz, no diré todavía por el tema de Venezuela, sino por la victoria del Sporting, por la victoria del Athletic Club y la victoria del Racing en esta jornada. Y aprovecho para saludar a Muabdib, que ya lo tenemos aquí. Muy buenas, Muabdib. Gracias, como siempre. Bueno, el título es "A Maduro le harán un Noriega", y lo hago con un interrogante. Pongamos contexto, vamos a ver. En Panamá, en la década de 1980, había un dictadorzuelo militar llamado Manuel Antonio Noriega, ¿no? Con unas bravatas muy típicas de la época, y yo quiero enseñar el antes y el después. Esto lo hizo en abril de 1988, ¿no? Vamos a ver aquí al general Noriega. Esto viene de Panamá Vieja. Lo único que acaban de recibir es este machete que representa la dignidad de los Vemos al hombre muy bravo, ¿verdad? Bueno, pues menos de 2 años después, esta era su foto. Desmejorado, ¿verdad? Bien. ¿Qué pasó en medio? La llamada Operación Causa Justa, que fue una operación también con un contexto distinto, pero con un casus belli muy similar, ¿no? Que fue una invasión terrestre de Panamá. Recordemos, en aquel momento Estados Unidos aún estaba en el canal, no dejó de estar hasta finales de 1999, por lo tanto logísticamente era más fácil, pero el caso era similar en 2 cuestiones. La primera, había un presidente electo que no reconocía el dictador Noriega, y había habido unas elecciones que el dictador Noriega, por su cuenta y riesgo, había anulado. Este es el mismo caso que hay ahora mismo en Venezuela. Segunda, también había una acusación formal contra el general Noriega por narcotráfico. De hecho, cuando lo capturaron, se lo llevaron a una cárcel estadounidense. Luego estuvo en otros países también prisionero, ¿no? Pero hay 2 similitudes muy importantes, ¿no? Un régimen de facto, lo que hay desde el 10 de enero en Venezuela es un régimen de facto, y una acusación de narcotráfico. Bien, es la misma que hay ahora mismo. Por eso yo he planteado esto como una pregunta abierta, porque le veo bastantes similitudes, ¿no? No estoy diciendo que haya una invasión pura y dura terrestre como hubo en aquel momento, pero
si comparamos los casos, hombre, hay elementos comunes. Entonces, la pregunta es, ¿vemos que se le puede hacer un Noriega a Maduro? ¿Quién quiere empezar? Venga, Juan Carlos, dale tú. Bien, por poder sí, podría ser. Voy a ir al caso no actual, sino voy a ir al caso de Noriega. Tenemos la situación respecto del canal, el acuerdo Torrijos-Carter, y lo menciono porque Carter gana a ese presidente que no fue electo ni como presidente ni como vicepresidente en el año 72, porque el candidato presidencial era Richard Milhouse Nixon y el vicepresidencial Spiro Agnew, que fue el primero en dimitir, y luego entra un congresista llamado Gerald Ford, y después del 4 de agosto del 74 nos encontramos con que ese Gerald Ford es presidente de Estados Unidos. En el 75 nombró a George Herbert Walker Bush como director de la CIA. Estuvo 2 años. Era de Texas, pero también tenía un rancho en Kennethbullport, en la zona de la costa oeste. Y este muchacho conocía perfectamente la Escuela de las Américas, pero también la ambivalencia de este Manuel Noriega, que tenía cierta prestancia ya en ese momento en Panamá, porque a través de la información que traficaba respecto de lo que le hacía respecto de trabajos internos, luego se iba a La Habana y a través de contactos con el régimen pues hacían negocios con el tema del narcotráfico, con lo cual no era trigo limpio, pero George Bush no pudo meter mano porque entró este muchacho llamado Jimmy Carter. Pero después del mandato de Carter y de Reagan, en un hotel hubo ese acuerdo de último momento de llegar a la candidatura Reagan-Bush, y ya como vicepresidente fue en los años 80 tratando de cercar el asunto, hasta que ya como presidente entró en el asunto, en parte porque dicen que Noriega estaba a punto de revelar secretos que tenía en su poder para fastidiar la reelección de Bush en Estados Unidos. Con lo cual ahí están ciertas diferencias respecto de la situación actual con Maduro. También lo has comentado, el tema del canal. Aquí estaría la situación en Trinidad y Tobago, la situación tal vez en Aruba, que está también enfrente. Tenemos la Guyana Francesa, que también es una plataforma logística, pero ahí entrarían las dudas. ¿Sería para intentar tomar algunas zonas, para intentar coger a algunas personas y por tanto permitir que haya una revuelta con un régimen descabezado? Habría múltiples posibles escenarios. Más allá de esa comparación, yo creo que la premisa, el tronco puede estar bien, pero ahí se nos abre un ramillete. ¿Quién quiere seguir? Dale, Noy. Dale, Sí, Noy. vale. Bueno, de entrada, sí que la situación puede ser similar, pero yo no creo que tarden, o espero que no tarden 2 años en capturar a Maduro, la verdad. Tampoco estoy 100% segura de que a Maduro lo vayan a capturar. Yo creo que, tal y como está la situación actualmente en Venezuela, porque no hay que olvidar que dentro de Venezuela se está gestando también una revolución desde hace varios años. La oposición, ahora que está con María Corina Machado, encabezada por ella, sí que lleva muchos años trabajando, cada vez más. Esta mujer se ha puesto las pilas, ha buscado apoyos dentro y fuera del país y lo ha hecho bien. Al final ha acabado dando sus frutos, y no hay que olvidar que el régimen de Maduro realmente no es Maduro el que lo gestiona, el que lo manda todo por detrás. Ahí tenemos a Diosdado Cabello, entonces a lo mejor deshacerse de Maduro no lo vería yo una opción tan descabellada por parte de una mente que es la que maneja todo, pues la de Diosdado Cabello. A lo mejor decir, bueno, me quito de encima, calmo un poco las aguas e intento hacerlo de otra forma. Yo no descartaría la opción de que una traición de dentro acabe matando a Maduro, básicamente porque a lo mejor así también lo tienes callado y te evitas que cuente cosas, porque si lo detienen puede contar cosas.
y puede delatar a algunas personas. Pero yo no creo que vaya a tardar tanto, básicamente porque a Trump le encanta la grandilocuencia. Y si hace esto ahora no va a querer estar ahí más de un año. Lo dudo mucho. No, ni un año y dudo que más de una semana. En un sentido o en otro. Sí, mira lo que pasó con Irán. O sea, no tardó mucho en dejar eso zanjado. Interesante. De todas maneras, no, solo por añadir, no es... Sí. El Pollo Carvajal en su día cantó como un pajarito, ¿eh? Vamos, explicó todo. De hecho, por eso se ha podido tirar de algunos hilos, pero es interesante. ¡Ay! Ya tengo mi primer hater de la noche. Bien. Bueno, lo primero, Muabdik, muchas gracias. Se agradece. Humo. Bueno. Vamos a ver, Jan JR. Quien conozca a Trump sabe, es más, quien conozca la psique de un estadounidense sabe que lo que no le van a perdonar de ninguna manera es que monte todo este tinglado para nada. Porque el estadounidense promedio, a diferencia de un europeo promedio y de un español promedio, lo primero que le va a preguntar es: ¿y tú esto lo has hecho con mis dineros, como contribuyente? Ojo, es que esa variación cultural, yo, como persona que ha podido visitar los Estados Unidos, la ha podido ver. Yo no digo que sea para bien o para mal, pero existe. Vamos, esto lo puede hacer un país europeo. Un gobernante estadounidense, sea republicano o demócrata, lo que no puede es volverse sin hacer nada. Habrá que ver el qué. ¿No? Es cierto, Sergio. es cierto, solamente un dato. Maduro, aunque no tenga posición de poder, aun siendo presuntamente expresidente, ha sido 6 años canciller. 6 años. Información tiene. Luego ha sido vicepresidente ejecutivo, que es el cargo que tiene actualmente María Corina Machado en el gobierno constitucional. Y luego tuvo 3 momentos en los que perdió la elección, pero acabaron dándole el poder en Miraflores. Ha perdido las 3 veces que se presentó. Así que si vive, Maduro puede dar mucha información. Totalmente. Pues Sergio, tu turno. Bueno, yo, mira, Juan Carlos me quitó de la boca el tratado Torrijos-Carter. Yo quería citarlo también porque más adelante en esta conversación volveré al presidente Carter y a la Fundación Carter y enlazaré un par de documentos interesantes sobre sus observaciones en las últimas elecciones presidenciales venezolanas, que para mí ha sido el detonante de que esas elecciones no fueron fraudulentas y los resultados no se corresponden con los que se mostraron en las mesas de votación, ¿no? Y creo que con eso estamos todos de acuerdo. George Bush, en la operación Causa Justa que comentaba antes Xavier, cuando la Organización de Estados Americanos le pregunta por qué va a invadir Panamá, él le da 3 razones básicas, ¿no? Que es proteger las vidas norteamericanas, capturar a Noriega y ayudar al retorno de la democracia en Panamá. Entonces, ¿puede cumplir esas condiciones ahora con un asalto al poder en Venezuela? Pues no lo sé. Yo creo que si es verdad que tiene demostrado esa conexión del cártel de los soles con el presidente Maduro, con Diosdado Cabello, puede ser suficiente para intervenir en la soberanía de una nación y capturar a su presidente. Pues no lo sé. Sin amparo de un órgano internacional que nos respalde una actuación así, no deja de ser un acto unilateral de Estados Unidos o de una nación contra otra. Entonces me generan ciertas dudas de si es ético o no hacerlo, por mucho o poco me guste Maduro. Hombre, yo entiendo ese reparo, entiendo además ese respeto a la legalidad internacional. Lo que pasa es que, a ver, aquí hay un par de detalles que yo
voy a explicar en público, aunque no es la primera vez que los explico. Vamos a ver. A mí me banearon de X por decir algo que el tiempo me ha acabado dando la razón. Y era, ¿cuánta gente tenía que sufrir más? Vamos a dejarlo así. En Venezuela, para que Karim Khan hiciera algo. Bueno, la semana pasada apartaron a Karim Khan por evidente conflicto de intereses. Cosa que, por cierto, Juan Carlos dijo alguna vez en este canal. Sí, digamos que lo que tú te refieres es cancelar su suscripción a este juego en el que estamos viviendo. Correcto. Mi pregunta es más allá. ¿No debería Estados Unidos o, por ejemplo, cualquier otra nación norteamericana llevar este caso a la Organización de Estados Americanos o, al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? En el Consejo de Seguridad, Rusia te dirá, me encanta Maduro. Claro, vamos a ver, es que el problema... Pero es que es necesario llegar a esos acuerdos. Ya sé que es muy complicado, pero quizás para legitimar un tipo de golpe o asalto así a una soberanía de una nación, quizás es necesario ese paso intermedio, ¿no? Esa verificación o ese acuerdo de un órgano supranacional, ¿no? Como puede ser el Consejo de Seguridad. Pero Sergio, vale, yo entiendo que el planteamiento ideal sería lo que tú estás diciendo, ¿de acuerdo? Yo eso no te lo discuto, pero es que resulta que el primero que está pisoteando la soberanía nacional de Venezuela es Nicolás Maduro Moros. Bueno, sí, estoy de acuerdo. Desde el 10 de enero la está pisoteando. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo no lo reconozco a día de hoy como presidente de la nación venezolana, no lo reconozco. Es decir, es una ocupación interna. Entonces, el problema es que habrá que acudir a los órganos decisorios donde podamos tomar alguna decisión. Me preocupa que tan a la ligera una nación invada la soberanía de otra. Me preocupa, simplemente. Sí, pero vamos a ver. Noé, ¿quieres decir algo? Bueno, no ha sido tan a la ligera. Si fuera tan a la ligera se hubiese hecho hace mucho tiempo. No ha sido tan a la ligera. Ha habido muchísimas negociaciones, ha habido muchas intervenciones previas y yo creo que hay pruebas suficientes, teniendo en cuenta lo que está ocurriendo en Venezuela, lo que está ocurriendo con los presos, lo que ha ocurrido en las elecciones, como para que, de hecho, los propios venezolanos son los que están pidiendo que alguien, por favor, haga algo. Llevan mucho tiempo haciéndolo. Los venezolanos no tienen otra forma de defenderse y aún así siguen saliendo a las calles y lo siguen apresando y les siguen pegando y siguen teniendo todas las dificultades extras que les ponen. Entonces, yo no sé hasta qué punto no está tan legitimada. Yo creo que tiene bastantes cosas a favor, bastantes. No es ningún secreto que Maduro es un dictador. Y no es ningún secreto que si pudiésemos quitar a otros dictadores de otros países que tienen un poder militar muy alto y un poder económico mucho más alto también, quizás estaríamos todos dispuestos a derrocarlos también. No lo hacemos porque no podemos. Porque tenemos un pueblo que nos pide ayuda. Ayer lo comentábamos Javier y yo. Maduro se está queriendo hacer cosas que no hizo Chávez en su día. Eso lo comentábamos Javier y yo ayer. O sea, Chávez perdió elecciones, perdió hasta un referéndum y demás. Yo creo, lo que digo es que deberíamos, para hacer es verdad que hay que intervenir, yo creo que se debería intervenir, o por lo menos formar un gobierno temporal que asuma el poder en Venezuela y pueda ejecutar unas elecciones libres y justas, pero para ello deberíamos buscar aliados. Ya se hicieron unas elecciones. Las elecciones ya se hicieron. Termino muy fácil. Y yo creo que el mayor aliado que se puede encontrar en la zona es Lula. Es Lula da Silva y es Brasil, que ya expresó, cuando pasaron los resultados de las elecciones venezolanas, fue el más crítico de todos los líderes latinoamericanos con Maduro. Y Lula sigue siendo, por lo menos para mí, sigue siendo un referente para muchas personas de izquierdas, ¿no?
Juan Carlos. Yo puntualizaría, porque cuando hablamos de invasión, de soberanía, bueno, eso está en entredicho respecto de la situación de una narcodictadura que ocupa el territorio, que ocupa el poder, que lo distribuye de una manera cleptocrática y de manera corporativa, estilo musoliniano. Lo digo porque a veces el tema ideológico ciega, y si uno se plantea los parientes ideológicos que pudiera tener Maduro, Diosdado y esta gente, yo lo situaría en Videla, lo situaría en Pinochet, lo situaría en Perón, lo situaría en Mussolini, porque son gente que tenía desaparecidos, gente que tenía una dictadura, gente que destrozaba a las clases populares, que es lo que hace Maduro, lo que hace Diosdado, lo que se hacen los hermanos Rodríguez, lo que hace Badrino López, más allá de que la idea original, cuando esto empezó, fuera otra. Lo que pasó aquí durante 40 años y nadie intervino. Cuando había gente que lo pedía. Y muy mal que nos hiciera. Pero es que, muy mal que nos hiciera, pero esto, vamos a ver, precisamente... Iba a puntualizar en el hecho de que no es una intervención respecto de... Vela, Estados Unidos va a controlar Estado Harinas, Estado Falcón. No. Es que fuerzas especiales pudieran entrar a coger 6 objetivos. Solo 6. No hace nada más. Padrino López, los hermanos Rodríguez, Diosdado Cabello, Maduro. Y creo que me faltaría uno. Bueno, pues 6. Y ya está, descabezado. Y dejárselo a los venezolanos. Noé. Sí, yo lo que nos ocurrió en España con Franco, con la dictadura, sí, es cierto, nadie entró aquí y deberían haberlo hecho, y precisamente porque sufrimos lo que fue que nadie entrara y que nadie nos ayudara, es precisamente que deberíamos tener la empatía y la sensibilidad de no querer que eso le ocurriera a otras personas, porque cuando a ti te pasa algo horrible, tú no quieres que eso le pase a otra persona, y yo creo que aquí los españoles deberíamos pensar exactamente lo mismo con cualquier tipo de dictadura. Cuando a ti te quitan la libertad, cuando a ti te quitan la capacidad de expresarte, cuando a ti te lo quitan todo, cuando a ti te empobrecen, cuando a ti te fusilan, cuando a ti te encarcelan, cuando a ti te torturan, yo creo, solo por pensar distinto a lo que piensa el régimen y nadie te ayuda, yo creo que los españoles tendríamos que ser los primeros, incluso los que estamos aquí, que creo que ninguno de nosotros vivió el franquismo, deberíamos ser los primeros en decir, estamos con el pueblo y a este dictador hay que quitarlo, y respecto a lo de las elecciones ya se hicieron, ya hay un gobierno elegido democráticamente por el pueblo ha hablado, el problema es que al pueblo no se lo escuchó, Maduro tuvo la oportunidad de hacer una transición pacífica y retirarse, no lo hizo, y durante todo este tiempo la gente se lo ha estado pidiendo en la calle y lo único que hizo fue aumentar la violencia y aumentar la crueldad. Entonces, yo creo que como españoles puede ser que a lo mejor algún tecnicismo, y yo digo lo mismo, o sea, sería lo ideal, sería lo ideal que pues se le llevara a un juicio, se le juzgara, pero no siempre funciona así, la realidad es otra. Yo, como siempre digo, a veces la vida es más dura de lo que nos gustaría, y a veces, y hay que tener en cuenta que es que Estados Unidos realmente todavía creo que no ha entrado en Venezuela oficialmente, está ahí desplegado, impidiendo que saquen los submarinos con cocaína, impidiendo que saquen la droga, pero no está realmente ahora mismo en terreno haciendo absolutamente nada por ahora. Por eso yo no sé hasta qué punto quizá la estrategia sea más contar con la gente que ya está en Venezuela para intentar que haya pues alguna traición, aprovecharse de eso e irlos capturando. Esa es una variante interesante. Si se pudiera eliminar esos 9.000 millones de ingresos de narcotráfico, que fue el 33% de los ingresos del régimen de 2024, si se pudiera llevar lo más cerca de cero, teniendo en cuenta que los generales cobran $40 al mes, 40, con lo cual los complementos son del narcotráfico, tendrían un incentivo claro para hacer esa transición, en el que haya un gobierno de transición liderado por el presidente constitucional Edmundo González Urrutia y la vicepresidenta ejecutiva María Corina Machado, en donde vean que les cueste más mantener el estado actual a aceptar
una transición en la que grandes capas, como pasó en la Alemania del acuarelista austríaco, como pasó en ciertas capas respecto del franquismo para la transición, en el que habrá que tragarse muchos sapos de gente que ha colaborado con el régimen dictatorial. Pero, ojo, a Maduro no se le está persiguiendo ahora ni tiene los 50 millones por dictador, sino por narcotráfico. Son dos elementos diferenciales. Sergio, querías hablar, que habías pedido la palabra. Estoy de acuerdo. Si existen vínculos con el narcotráfico, me imagino que lo tendrán clarísimo, si no, no lo habrían publicitado en los 10 más buscados o en los 10 más buscados de la DEA y del FBI. Por ser más imparcial, diré, Claudia Sheinbaum dice, a mí no me consta. Bueno, pues yo invitaría al gobierno de los Estados Unidos y de sus respectivas agencias a que publicitasen todas esas pruebas. Porque al final la publicidad, si es verdad que tienes esas pruebas sobre la conexión del narcotráfico, que no dudo de ello, la conexión del narcotráfico con Maduro, pues publicítalas, sácalas a la luz, que la gente vea qué tipo de personaje es. ¿No? Que eso puede ayudar a algún levantamiento popular, pues igual puede ayudar a un levantamiento popular. Lo que quiero decir, y ahora voy a dar una vuelta de tuerca más, porque es que a mí lo que también me chirría un poco es la posición de Estados Unidos. Yo de Estados Unidos siempre he esperado lo mejor, porque para mí hicieron una revolución modélica basada en unos ídolos modélicos, pero luego fueron desvirtuándose a lo largo que avanzaron sus gobiernos. En España no intervinieron durante 40 años porque no interesaba. Porque tenían un gobierno firme aliado contra su enemigo de aquella, que era el bloque comunista, liderado por la Unión Soviética, y ya está. Pero en Venezuela tengo miedo que, aparte de la excusa del narcotráfico y del fraude electoral y todo lo que queráis, al final vayan a lo que vayan, que sabemos lo que es el petróleo. Y tengo miedo. No, conocemos al personaje, ¿eh? Yo hablé ayer con Xavier del tema. Y el personaje dejó claro que él estaba en Siria para proteger el oil. Y yo tengo miedo que aquí también quiera proteger el oil. Pero no estamos en 2003. Bueno. No, y te diré por qué. Si ExxonMobil si cae Maduro y ExxonMobil se hace con los yacimientos y los explota. Bueno, son cuatro perras. Es normal. Es calderilla. Lo que hay en Venezuela, lo que está haciendo Exxon y Chevron, es calderilla. No tienes más digo si a partir de. Y en una medida no lo digo por ti, sino por otra gente que está utilizando ese argumento del petróleo, como si estuviéramos en 2003 respecto de Irak y de Saddam Hussein, en donde no se fiaban de Arabia Saudí y tenían que utilizar a alguien en Oriente Medio que sacara petróleo, y no iba a seguir Irán, que no, evidentemente los ayatolás no se fiaban de Arabia Saudí y querían sacar un jugador que estaba en ese momento congelado, como era el Irak de Saddam Hussein. Sí, tenían intereses petroleros, George Bush Jr. y todo esto, pero estamos hablando de un momento en el que Estados Unidos, en el peak oil, estaba importando petróleo. En estos 20 años han pasado muchas cosas, entre otras el fracking y también el descubrimiento de nuevos yacimientos. Petróleo Estados Unidos tiene y mucho, y puede todavía sacar bastante en Alaska. Con lo cual, Estados Unidos actualmente hay que separar producción de reservas. Venezuela tiene las mayores reservas que tiene. Otra cosa es que la faja del Orinoco sea difícil de sacar, pero también con la contraparte de que el petróleo de Venezuela está específicamente establecido para varias refinerías que están en el Golfo, que están por este petróleo bastante sulfuroso, que es el que tienen en Venezuela, pesado. Juan Carlos, pero tú me has entendido perfectamente dónde quiero ir. Sí, pero yo lo niego. Lo niego porque Estados Unidos es el mayor exportador de petróleo en este momento. Pues entonces, yo echaría solo a Maduro. Tiene para consumo y para vender. Los derechos humanos que ha cometido. Pero lo que no me vale es inventarme excusas y meterme en un tercer país para explotar lo que quiero explotar, que es el oil. No. Porque es a lo que van siempre. No. Pues entonces, si no lo hacen, me callo la boca. Pero si el día de mañana tengo a ExxonMobil explotando todas aquellas refinerías, entonces el tiempo me va a dar la razón. Si hay un cambio, China querrá cobrar, y el gobierno de María Corina y de Edmundo seguro que van a hacer honor, a pesar de que sea deuda impropia. Y seguramente podría un Pablo Iglesias de la vida decir vamos a hacer una auditoría y todo esto, pero seguro que el gobierno que va a venir de transición va a decir: China, tranquila,
se va a pagar y se va a pagar en especias, se va a pagar en petróleo, que es lo que tú quieres. De hecho, quería puntualizar esto que acaba de decir Juan Carlos. Es que Edmundo González, en la campaña electoral, eso ya lo dijo. Es decir, los intereses que tenga China en deuda, si entra Edmundo González, se lo van a pagar religiosamente. Otra cosa es que obviamente pueda tener más cercanía ideológica, cultural y económica con Estados Unidos. Pero no, es Edmundo González, sí. Que además... Y que además, evidentemente, en todos estos años, no voy a meter a Chávez porque había dinero y en principio se renovaba el equipo, pero están oxidados. Los equipos de PDVSA, las refinerías que hay en Venezuela, están destrozadas. Se necesita una inversión de capital enorme, brutal, para poder siquiera volver a subir a 1 millón de barriles de exportación. Se llegó a explotar 3,5 millones. Vamos, que se ha hecho un downgrade de la situación del petróleo y de PDVSA que es enormemente brutal. No se puede... No hay calificativos. Entonces, Juan Carlos, no queda más remedio que vaya Halliburton o ExxonMobil, alguna de estas, a reflotar. No he dicho quién. No he dicho quién. Know-how occidental. Eso sí te puedo precisar. ¿Pero qué know-how occidental? ¿Serán británicos? ¿Serán noruegos? ¿Serán estadounidenses? ¿Serán canadienses? Pero tiene que ser... Yo encantado de que Repsol iría, encantado. ¿Dónde está el problema? Si el problema pues eso es hablar con Josu Yorn y bueno, pues ya está. No creo que les dejen mucha tajada a los... Vamos a ver, Venezuela tiene la economía... Eso es negociado con Edmundo y con María Corina en el después. Efectivamente. Noé, ¿te querías decir algo? Sí, yo creo que más allá del petróleo, que también puede ser un interés, el interés que tiene actualmente Estados Unidos en Venezuela, yo creo que es quitarle aliados a Rusia, debilitar a Rusia y debilitar a Irán. Y Venezuela ahora mismo está en una posición en la que es muy fácil retirarle esa alianza a ellos. Y aunque a la hora práctica, a la hora de la verdad, no sea mucho en lo simbólico, ya es bastante, porque estás empezando a recuperar Hispanoamérica de la influencia rusa. Y yo creo que esa es una de las metas de Trump. Bueno, y que América siempre ha sido desde la doctrina Monroe, el patrio trasero. Normalmente se aplicaba a Centroamérica, pero bueno, también lo puede ser. Pero me encanta como Noé dice, que estoy muy de acuerdo, ha dicho Hispanoamérica y no Latinoamérica. Nosotros tenemos que empezar a usar ese término. Sí. Bueno, es que sobre esto, por ejemplo, esto de llamarles latinos a los hispanoamericanos está mal dicho. Esto se usaba como burla. Latinos son aquellos lugares donde se habló latín. En Hispanoamérica nunca se habló latín. En España, en Francia, en Portugal sí se habló latín. Los latinos somos nosotros, ellos son hispanos. Sí, Napoleón III, la excusa para México. Sabes, bueno, Juan Carlos nos puede dar una lección sobre ello, pero a grandes rasgos lo de Latinoamérica es una invención francesa. Sí, para Maximiliano, para justificar... Básicamente para debilitar eso, lo de siempre. Para justificar que Francia pudiera nombrar a Maximiliano como emperador mientras Estados Unidos estaba en esa guerra civil, lo cual nos llevaría a que Quebec sería Latinoamérica, Haití sería Latinoamérica. Bueno, cosas bastante curiosas. El creolé, bueno, pues Nueva Orleans, bueno, también, ¿por qué no? Me gustaría que pusiéramos en contexto algo, y es esto. Estos son, restemos 13 que fueron excarcelados este fin de semana, los presos políticos que hay en Venezuela, según el último reporte de Foro Penal. 815, restemos 13 que salieron entre el sábado y el domingo, ¿de acuerdo? De los cuales 4 son menores de edad y 45 desaparecidos. Es que aquí a veces parece que estamos hablando de coña, pero es que resulta, y esto lo sabe Juan Carlos porque estuvo ese día en F98, que uno de esos desaparecidos lo conocimos en un programa hablando de las elecciones de Venezuela. Y esta persona ahora no sabemos dónde está. Que es, por cierto, José Riera de Voluntad Popular. Lo digo, podría decir todos, pero ahora me acuerdo de su nombre, ¿no? Es que esto no es una broma. No. Vamos a ver. Hablamos de
crímenes perpetrados con alevosía, como por ejemplo con Edwin Santos, estilo García Lorca. Es que esto es Venezuela. No estamos hablando... Por no hablar de las torturas, que en uno de los directos aquí las explicamos. Uf, es horroroso. Son motivos, obviamente son motivos suficientes para una intervención internacional. ¿Liderada por Estados Unidos? Vale, perfectamente. Pero tiene que tener ese pozo de ética o de... que todavía no tiene, o de legitimidad para dar ese paso. Que no nos pille por sorpresa, que no nos levantemos mañana con una portada de periódico internacional y tengan a Maduro encapuchado y lo tenemos. Pero una pregunta, Sergio, vamos a ver. Si la intervención quirúrgica, porque aparte tampoco se van a plantear invadir todo el país, si la intervención quirúrgica, que es entrar en Miraflores, entrar en el Helicoide o entrar en Fuerte Tiuna, ¿de acuerdo? Tomar a quien tienen que tomar y permitir que se juramente el presidente constitucional, que es Edmundo González, una cosa, a estas alturas supongo que no lo discutimos, que ganó él. No lo discutimos. Vale. No lo discutimos. Yo lo que haría, porque como primero buscaría las actas que podrían refrendar la victoria. Están publicadas. De Panamá. Pero me imagino que ellos tendrían archivos. Si no las han distribuido, estarán allí. Las originales, las originales. No, pero es que el sistema... Eso se descubrirá, pero es que el sistema... De hecho, esto Juan Carlos lo sabe, y antes de nada, Felipe, sí, somos el jardín, no el patio trasero, no era por mi opinión, eso es lo que ha dicho siempre Estados Unidos, sí. No un servidor, ¿vale? No deseo ofender. Pero Juan Carlos seguro que nos puede hablar de eso de las actas, ¿verdad? Sí, son dos partes. Una es la papeleta de votación y otra se genera en la máquina que hay al lado un recibo que es el que desconectado de internet, lo cual resulta curioso porque luego dirán, no, hackeo, pero es imposible. Ese documento es el que va al CNE y se distribuye en teoría a los partidos. Cuando se produjeron las elecciones de 2013, el entonces responsable del comando de votación por parte oficialista, que era el hermano Barón Rodríguez, Jorge, hermano de Elci, el de, bueno, Barajas, pero bueno, Jorge decía que lo iban a subir a una página web, todos los datos bien desglosados, pero en este caso ha sido justo lo contrario. Dijeron, no vamos a subir los datos desglosados, lo dijo Luis Maroso, al 80%, ha ganado un tal Nicolás Maduro. Así, tal cual. Con lo cual ellos mismos, cogiendo la hemeroteca, se desmiente, Jorge Rodríguez de 2013 desmiente a el Jorge Rodríguez y el Luis Amoroso de 2024. Y esos documentos, cuando es un poco igual, pero es distinto respecto de lo que tienes como experiencia, Sergio, en los colegios electorales de España. Cuando se termina, alguien lee cuáles han sido los resultados fuera de la sala electoral. Correcto. Y en buena medida fueron militares. Fueron militares los que leyeron la situación de esa mesa electoral. Y luego se distribuyó hasta un 85% las actas, porque el comando, como en esto sí como pasa en España, que los representantes de los partidos políticos reciben una copia de las actas, de lo que hay. Y luego eso se recopiló y se puso en internet. Y casualmente casaban los datos en los vídeos, que había muchos de las mesas, el militar diciéndolo, el resultado, aquí ha habido tantos votos, tantos para Edmundo, tantos para Nicolás Maduro, casaban perfectamente con las actas que había en internet. No se ha podido recopilar más del 85%, pero digamos que ese ejercicio tan importante que hizo el comando que lideraba María Corina Machado es algo brutal, que le ha puesto encima de la mesa el intento tan burdo de acabar con lo que se ha verificado, que el resultado era tal y como es. Hasta el punto, ¿por qué no se ha hecho hasta más del 85%? Porque ya el 85% la diferencia era insalvable.
Es imposible que en ese 15% restante de actas Maduro le coma la diferencia a El Mundo. Ahí se ve. Son 7.446.394 votos en favor de Edmundo González y 3.386.215 en favor de Nicolás Maduro Moros. Esta fuente es macedoniadelnorte.com de Giuseppe Gangi. ¿Quieren ver las actas? Aquí tienen las actas y tienen los vídeos de los militares leyendo los resultados en los centros de votación, corroborando lo que sale en el acta que ponen al lado. Y como decías antes, hubo un controlador internacional. Uno que en el año 2004 hubo un revocatorio. ¿Qué es el revocatorio? Cuando un cargo unipersonal, bueno, pues la gente está cabreada con él, pues dices, no voy a esperar al final del mandato, quiero quitármelo ya. Y esto se metió en la Constitución con una serie de técnicas de democracia participativa, y en 2004, después de la situación que hubo primero en el golpe de opereta, aquel golpe absurdo con banda presidencial comprada en Madrid, una cosa que es mejor olvidar, del 11 al 13 de abril de 2002, y el golpe petrolero de 2002-2003, o golpe petrolero es como lo llamó Chávez. No voy a calificarlo de ninguna otra manera más como lo dijo él. Bueno, eso llevó a la situación del revocatorio para Chávez, que aceptó. Dijo, voy a ese revocatorio, vale, que lo decide el pueblo. Y la Fundación Carter monitoreó esa votación de revocatorio y dijo, esto está perfecto. ¿Qué entendió el chavismo? Cualquier elección de los siguientes 20 años está perfecta, está chachipiruli. Es la demostración de que un momento para las demás era validación, supuestamente, pero no, están validando lo de 2004. Lo digo porque con Maduro hubo una solicitud para revocatorio y se ampliaron los plazos para que pudieran decir, oh, es que la oposición ha dejado las cosas fuera de plazo. Es interesante mencionarlo. ¿Por qué? Por María Corina Machado, por Corina Lloris, por Edmundo González. Es el mismo modus operandi utilizado por el régimen de apurar hasta el último segundo para tratar de la inscripción de los candidatos, y lo hicieron con María Corina Machado diciéndole contra los acuerdos de Barbados, que eso la gente ahora ya lo olvida, incluso un tal Zapatero lo olvida, que estaba afirmando que lo que tenía que hacerse era de una determinada manera, y esto está escrito. A María Corina Machado se inventaron de última hora una serie de cargos para inhabilitarla. A Corina Lloris, que no tenía ningún tipo de inhabilitación, la inhabilitaron, porque no podía ser. Pero en ese momento, que se le presionó un poquito, pues dijo, Edmundo, pues es un viejito, nadie lo conoce. Es imposible que haya en la transferencia de voto primero de Corina Machado a Corina Lloris y después a este viejito que fue embajador. Y no, fue que sí. Y después nos encontramos con la situación de la Fundación Carter, que seguro que es lo que ibas a comentar un poco. Sí, voy a ir al hilo muy rápido para dejar hablar al resto, porque lo tengo aquí. Voy a compartir en el chat la declaración corta primero del 30 de julio del Centro Carter, ¿vale? Para que podáis leerlo, y luego el informe completo, que detalla mucho lo que ha dicho Juan Carlos ahora, cómo funciona el sistema de votación, las cabinas, los resultados y demás. Y, o sea, primero la nota de prensa corta, donde dice que no reconoce los resultados, y luego ya el informe completo, que está perfectamente detallado, cómo fue la jornada electoral, cómo transcurrieron todos, porque es el gobierno de Maduro, hay que decirlo, quien invita a la propia organización Centro Carter para que sea el observador que legitime los resultados de estas elecciones. Lo que pasa es que luego cuando el Centro Carter les dice, no, pero es que no me vale los resultados que tú me estás dando porque no se cotejan con la realidad que nosotros estamos analizando. Entonces ahí es cuando hay el cruce de cables, y ya el Centro Carter ya no le vale a Maduro, pero el Centro Carter fue invitado por Maduro. Entonces voy a pasar esos enlaces en el chat para que estén a disposición de todos los que nos están viendo o nos vean en diferido, porque creo que es un poco todo lo que ha dicho Juan Carlos resumido y es muy interesante. Tenemos la incorporación
de Gustavo Beitler. Muy buenas, Gustavo, desde Uruguay. ¿Qué tal? Un saludo a todos. Disculpen por la hora, pero si yo les cuento lo que pasó, no me van a creer. Faltando, no, en serio, faltando creo que 40 minutos para comenzar el vivo, me recosté porque me dolía un poco la espalda y me dormí. Ah, esto puede pasar. Bueno, no. Sí, es por eso no hay problema. Vamos Así a ver. que pido disculpas de verdad. Bueno, no pasa nada. Vamos a ver. Estamos un poco explicando el contexto. Yo iba a aprovechar, mientras Sergio pone en el chat los enlaces, quería compartir la noticia de que Francia envía barcos al Caribe para luchar contra el narcotráfico, pero claro, lo hace animándose porque lo hace Estados Unidos, ¿no? La noticia la voy a compartir del diario La Nación de Argentina, ¿de acuerdo? Y ojo, es una noticia registrada hoy a las 12 hora local, es decir, por la tarde. Dice, Francia también refuerza su presencia en el Caribe en otra ofensiva contra el narcotráfico. Bueno, yo es que a estas alturas de mi vida, en las casualidades creo muy poco. Entonces, qué casualidad que precisamente ahora que Estados Unidos ha hecho un despliegue masivo, Macron también manda algún que otro barquito, ¿no? En Guadalupe, concretamente, que es una de las posesiones francesas que tiene en el Caribe. Creo que la denominación es Departamento de Ultramar. Tendría que recordarlo, sí, pero creo que cuyo ministro es un viejo conocido, un tal Manuel Valls. Sí, el que intentó ser alcalde de Barcelona. ¿Cómo olvidarme? Entonces, vamos a ver. Pues van a enviar, pues aquí lo ponen, el plan incluye la incorporación de 13 investigadores, la instalación de un laboratorio de análisis balístico, escuadrones móviles de gendarmería, brigadas náuticas y un dron, ¿de acuerdo? Bueno, parece que van mandando cosas, más radares también, escáner de contenedores. Vamos, que en esto Francia se está posicionando claramente. Hombre, no nos vamos a engañar, aquí lo gordo lo tiene Estados Unidos, ¿no? Pero aunque ya sea en lo simbólico y en lo diplomático, yo creo que esto no es menor. Entonces, no sé cómo veis este movimiento francés, porque Francia en su política exterior nunca da puntadas sin hilo. Yo creo que es más, si se me permite decirlo, más para congraciarse con Trump y los Estados Unidos después de todo lo que ha pasado en Europa con la guerra arancelaria, con las diferencias que ha habido bastantes con el tema de Ucrania, que ahora parece que se está poniendo un poquito más en el camino correcto Estados Unidos, pero hasta hace poco estaba así haciendo un juego un poco ambiguo. Entonces yo creo que es más un poco para volver como a congraciarse con Estados Unidos más que por un interés real que tenga en luchar contra el narcotráfico. Bueno, en eso yo lo comparto, pero que no deja de ser un gesto diplomático. Sí. Sergio, ya he publicado, ya está en el chat, gracias por enviarlo. Mi pregunta es para Gustavo, ya que ha llegado el último, y un poco el resumen de lo que han sido mis intervenciones aquí. Y a ver cómo lo ves tú desde allí, ¿no? Que me es muy interesante saber tu opinión. A ver, lo que yo cuestionaba era que una acción de un tercer estado como Estados Unidos intervenga en la soberanía de un tercer estado que es Venezuela y deponga a su presidente a las bravas sin ninguna legitimidad de los organismos internacionales, me choca un poco, me genera un conflicto interno, ¿no? Por decirlo de alguna manera. No sé cómo lo ves tú, Gustavo. Sí, me siento muy similar. Y hoy yo me hacía una pregunta. Primero, en videos anteriores habíamos hablado esto mismo con Xavier, y yo decía que estaba totalmente en contra de una intervención militar norteamericana. Creo que
le quitaría legitimidad a la propia oposición venezolana una intervención militar norteamericana para destituir a Maduro. Puedo entender que se pida esta cifra de $50 millones como para desestabilizar al régimen y esperar que algún general o que algunos generales y coroneles se hagan cargo de la situación para luego rápidamente poner en un helicóptero a Maduro y llevarlo a un buque de guerra norteamericano y de ahí derecho a ser juzgado por narcotráfico a Estados Unidos. Lo puedo entender, me sigue sin cerrar. Me gustaría un final diferente para esta novela. Y con respecto a esto último de los franceses, hoy en mi video yo decía que yo, por ejemplo, no soy conspiracionista, no niego que pueda existir alguna conspiración en algún caso en particular, pero no atribuyo todo a conspiraciones. Pero la única conspiración que creo es en la conspiración de los lagartos. Creo que realmente hay lagartos entre nosotros, nos han invadido y uno de ellos es Macron. Pone aquí Muad'Dib. Yo de vez en cuando, hombre, todos no me da tiempo, pero claro, bueno, es que yo considero que el gobernante constitucional es Edmundo González y que Nicolás Maduro es un ocupa. Entonces, a partir de ahí... Es que yo pienso bastante como Muad'Dib. Al final, el gobierno legítimo no es Maduro. O sea, no es de poner a un presidente, él no lo es. Él es alguien que tiene secuestrado al pueblo venezolano y, por tanto, los dirigentes del pueblo venezolano, en este caso Edmundo González y María Corina Machado, tienen el derecho de buscar aliados externos, en este caso, para lograr su objetivo, que de todas formas recordemos que Estados Unidos todavía no ha entrado a suelo venezolano, todavía no ha metido tropas ahí. ¿Está haciendo un despliegue de fuerza brutal? Sí, pero yo creo que esto es parte más de una actuación, de un show, porque por un lado Estados Unidos tiene muchísimo problema con el narcotráfico y sí que es cierto que esta operación contra el narcotráfico es algo que le beneficia, pero el gastar tantísimo dinero en ese show viene más para que las traiciones vengan de dentro y esto acabe pronto, porque hasta qué punto puede aguantar un régimen que vive del narcotráfico sitiado sin poder generar la principal actividad que le da dinero. Porque ahora mismo es como si los estuvieran sitiando, como si nos vemos la Edad Media y sitias una ciudad. Haces un sitio y no dejas que entre ni salga. Sería más o menos algo parecido, pero en este caso a nivel de narcotráfico. ¿Hasta qué punto pueden aguantar? Correcto. Porque Estados Unidos, ellos se pueden mantener ahí mucho tiempo, tienen todo lo que necesitan, hasta que aparte han llevado una tecnología armamentística brutal, se la ha puesto en las puertas. Sí, y tratándose de Donald y tratándose de cómo es la lógica estadounidense, es complicado que puedan estar mucho tiempo ahí. Juan Carlos, danos tu opinión antes de que le pase otra vez la palabra a Sergio. Bueno, es cierto que estaría muy interesante, como dije, el tema de liquidar esos ingresos, porque en esa aportación del narcotráfico, vuelvo a decir, Maduro es un narcotraficante del cártel de los Cuatro Soles. No es presidente, es expresidente, es ex jefe de Estado, porque perdió unas elecciones y el 10 de enero perdió formalmente el poder. Ahí está la situación de que algunos en el estorcolero llamado Twitter, antes X o viceversa, me da igual, dicen una serie de cosas en donde ponen en el frontispicio la idea de: me da igual, Maduro es el presidente, todo perfecto, todo maravilloso, la soberanía, no pueden entrar, no pueden salir, lo cual nos lleva a una situación anterior a Westfalia, en 1648, en donde todo lo que pase dentro de un estado
usted circulando, porque no puede ni decir nada. Podemos meter a gente en Tocorón, en Tucuyito, no diga nada, circulando. Vamos a otra cosa. Vamos a hablar de cómo Macron tiene un gobierno que va a ser sometido a la confianza el 8 de septiembre. Podemos hablar de la caída del gobierno de Países Bajos. Podemos hablar de Keir Starmer, que creo que la próxima vez no le va a votar ni su madre. Bueno, podemos hablar de un montón de cosas en Europa, pero ahí en el ámbito de América, Petro tiene IVA al mordisco. Lula tiene una cosa de pensiones por ahí. Chile tiene elecciones ahora, que va a ser complicado porque la polarización que hay va a hacer que vayan a ser unas elecciones complicadas, porque por un lado está un tensionamiento, pero por el otro también. Perú va a tener elecciones el año que viene. Bolivia las ha tenido, pero falta la segunda vuelta. Bueno, pero lo más difícil ya se ha hecho en Bolivia. Sí. Ya no hay más. Oye, ahora antiguos masistas están defendiendo a un demócrata cristiano nacido en Santiago de Compostela. Es algo alucinante. Es increíble. Con lo cual el territorio, la zona de Sudamérica, está complicada. Tal vez el único país estable es Uruguay. Así que ahí Gustavo sabe algo. Bueno, de todas maneras, después de esta muestra de entusiasmo, bueno, que me haya seguido en mi canal sabe que he seguido con mucha alegría lo que ha sucedido en Bolivia, ¿no? Tenemos una felicitación hacia ti del pueblo, Juan Carlos. Juan Carlos, como siempre, muy basado, Bondi. Y bueno, Sergio, yo ahora compartiré unas fotos, ¿de acuerdo? Pero antes te quiero dar un turno de palabra para que puedas desarrollar. Yo he de decir que hace 20 años, cuando conocí a Juan Carlos, era socialdemócrata, no lo sé, creo que me está sorprendiendo últimamente. Juan Carlos afirma que Maduro que es un miembro del cártel de los Cuatro Soles. Yo no tengo pruebas todavía, por favor, no. Hay veces que hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, que ni lo sé, si las hay, por favor, enseñádmelas, que las hagan públicas, es lo mejor que le puede pasar al pueblo venezolano, que se sepa la verdad. Pero lo que no vale es decir, es miembro de un cártel. Yo mañana puedo ser miembro del cártel de Mieres, pero si no me demuestras pruebas, igual lo soy o igual no. Pero hay que demostrarlo. No vale decir, es miembro del cártel de Soles. Que lo demuestren. Ojalá sea verdad. Yo quiero lo mejor para el pueblo venezolano. Y si eso, y yo creo que eso puede ser a raíz de lo que decía Gustavo antes, puede ser un detonante para que el pueblo se levante contra su propio presidente y su propio gobierno y acabe con ello. Vamos a darle publicidad, siempre hablamos de lo mismo, hay que darle publicidad a las leyes, hay que darle publicidad a las normativas, hay que darle publicidad hasta donde nos vamos de vacaciones y somos representantes públicos, que también hemos hablado de ello. Es muy necesario darle publicidad a las cosas. Y sí, el mundo puede que gire a la derecha, pero como todo es cíclico, dentro de unos años volverá a girar a la izquierda. Y esto, y la Tierra seguirá girando sobre sí misma y no pasa nada. Por alusiones, y dado que Xavier ha desaparecido temporalmente. Bueno, ahí está otra vez. El cártel de Mieres, seguro que el narcotráfico que tiene es la sidriña, el cachopo y las faves. Seguro. Un asunto muy peligroso para traficar con ello. En cuanto a ideología, bueno, pues en buena medida, con el paso del tiempo, y lo sabe Xavier, las etiquetas cada vez me gustan menos. Me gusta más el contenido. Es cierto que quien se forja en la política como socialdemócrata, como tú dices, no la abandona nunca. Otra cosa es que mi partido no sea socialdemócrata. Bueno, el PNV es un partido de inspiración demócrata cristiana, pero donde cabe mucha gente, ¿eh? Y añado, después de la Segunda Guerra Mundial, los 30 gloriosos, el Estado de Bienestar se fundamentó por el acuerdo histórico entre la socialdemocracia y la democracia cristiana. Un apunte muy corto, y el PNV tiene la gran suerte de contar con Juan Carlos. En eso estamos de acuerdo. Gracias. Sí. No, pero hay algo que os quería enseñar antes de seguir con más turnos de palabra, que son los resultados de la movilización de la Guardia Bolivariana, ¿no? Que es que además es que hacen el payaso delante de la televisión y parece que se piensan que los toman en serio, ¿no?
supuestamente dijeron haber movilizado a 4,5 millones de reservistas, ¿no? Vamos a enseñar algunas fotos de cómo fueron esas movilizaciones y alistamientos. Pues tenemos aquí un ejemplo, otro. Oye, ¿veis esto lleno de gente haciendo colas? Oye, yo esto no lo veo, ¿eh? Otro. Oye, estos están desbordados. Vamos a ver. Otro. Xavier, el vídeo del hermano del presidente Chávez, por favor, es buenísimo. Ya me lo han dicho. El de Adán. Es muy bueno, muy bueno. Me hizo acordar a Karate Kid, versión para mayores. Efectivamente. Vamos a ver. Tiene la patada de la grulla. Pero no aparece el maestro Miyagi, ¿no? No, pero según Bloomberg, nos dicen que Maduro responde al despliegue militar de Trump con 15.000 efectivos. Bueno, a ver, os voy a buscar ese vídeo, ya que... Esperad, Muad'Dib, que el hombre lo tenemos muy aplicado. Mirad lo que nos comenta aquí. Muchas gracias, Muad'Dib. Hombre, no es poca cosa, ¿eh? Seguimos. Sí. Hombre, quiero decir, a mí esto no me parece anecdótico, no me parece menor. A ver, que es que el Pollo Carvajal, cuando lo tuvimos en España, cantó. Vamos, explicó, cantó la Traviata. Yo no... Hombre, si a estas alturas dudamos... Vamos a ver, pero... A ver, Sergio, pero tú sabes cómo se ha creado el Tren de Aragua. El Tren de Aragua viene de los colectivos. Tocorón, que ahora mismo es tristemente célebre por ser uno de los principales infiernos para los presos políticos venezolanos, antes del 28 de julio, vamos a ver, era una cárcel VIP para narcos. Pero cuando te digo que era una cárcel VIP, tenían discoteca. Sí, discoteca. Tenían cajeros. Sí, cajeros. Tenían zoológico. Dentro de Tocorón, sí, había un zoológico. Había guardería. Dentro de la cárcel. Y tenían las puertas abiertas por confianza de que estos van a volver tranquilamente. Claro. Todo gracias al antiguo gobernador del estado de Aragua, un tal... ¿te acuerdas cómo se llama? Porque ahora está encarcelado. Fue vicepresidente también. Recientemente. Tarek El Eissami, que era el que tenía vinculación respecto del Líbano con su pasado familiar y conectaba con el patriarcado de Irán. Por eso Maduro es el delegado para el Oblast de Latam de Hezbollah y de Hamas. Pero es que, mirad, aquí, esto fue hace 2 meses, el Pollo Carvajal, que ha hablado de él, ex jefe de inteligencia militar, hombre, un piernas en el régimen no era. Se declaró culpable ante un tribunal federal de Nueva York por cargos de narcoterrorismo, admitiendo haber organizado operaciones de tráfico del Cártel de los Soles en alianza con las FARC. Hombre, no hablamos de una pieza menor. Sí, estamos de acuerdo. Yo no he negado en ninguna de mis intervenciones que el narcotráfico represente una fuente de financiación para el Estado venezolano. No lo he negado. No digo que sea la principal. Yo creo que el petróleo sigue siendo la principal. Que ha sido importante, que es importante dentro de su estructura económica reciente, sin ninguna duda. Pero lo que yo quiero las pruebas, quiero todo, quiero transparencia, quiero saberlo. O sea, quiero saber si tú tienes pruebas verídicas de las conexiones de los cárteles de las drogas con los dirigentes venezolanos, hazlas públicas.
hazlas públicas. Lo vuelvo a decir, creo que es la mejor manera para que el pueblo venezolano se levante contra sus gobernantes y acaben con este gobierno. El pueblo venezolano ya se intentó levantar el 29 de julio y el resultado fue que llegó a haber 2.000 presos políticos. Pero fue, Xavier, creo que podría ser de una manera masiva y ya daría para mí una razón poderosa a la comunidad internacional americana y Naciones Unidas para una intervención real. ¿Sabéis? ¿Te acuerdas que la misma noche del 29 yo dije que había que hacer algo parecido? Lo que está diciendo Sergio. ¿Qué estabas diciendo, Sergio? Que no te he oído, perdona. Que Gustavo, que creo que quería hablar, que levantó la mano. Ah, vale. Gustavo. Sí, perdón, yo quería agregar una cosita que me quedó pendiente de hoy. Primero, el tema del narcotráfico es la excusa que utiliza en este momento Estados Unidos para hacer el despliegue que hace. Porque no se enteraron ayer de que el narcotráfico está arraigado en el poder de Venezuela y que tanto Maduro como Diosdado Cabello son quienes están a cargo de esto. Cuando muere Chávez, esto lo estuve viendo en un canal de noticias argentino, voy a básicamente a reiterar lo que dijo Carlos Rucauf, ex vicepresidente de Argentina, que en la actualidad se está dedicando a la opinión internacional, a la geopolítica, que es lo siguiente: cuando muere Chávez, Cristina viaja a Venezuela con el testamento que había dejado Hugo Chávez. Una copia la tenía Cristina, la otra copia la tenía Raúl Castro. Y Cristina les dijo: el sucesor de Chávez es Maduro, porque Maduro no quiere dejar el poder en manos de un narcotraficante. Y si tenían alguna duda de eso, la copia de ese testamento la tenía Raúl Castro. Obviamente que Diosdado Cabello es el narcotraficante al cual en aquel momento ya se refería Cristina Kirchner, que recordemos hoy está presa. Por lo tanto, el tema del narcotráfico hace muchos años que está sobre la mesa, hace muchos años que Estados Unidos lo sabe y hoy en día lo utiliza como excusa para acercarse militarmente a Venezuela. ¿Qué es importante tener presente en este caso? Es lo siguiente. Estados Unidos, más allá de que necesita esta excusa, hoy tiene en las manos la posibilidad de liberar al pueblo venezolano de un dictador que está usurpando el poder. Ya sabemos que una vez que esto suceda, así sea por un levantamiento militar tentados por los 50 millones de dólares, la izquierda latinoamericana va a condenar la injerencia de Estados Unidos en Venezuela. Entonces, yo me pregunto, si en el año 1975-76 buques soviéticos se hubieran posicionado frente a Viña del Mar, frente a Valparaíso, y hubieran presionado al entonces dictador Pinochet y hubieran ayudado a derrocar a Pinochet y se hubieran llevado a Pinochet en un barco rumbo a Moscú para ser juzgado, la izquierda latinoamericana, ¿cómo hubiera en aquel momento, cómo hubiera reaccionado? ¿Hubiera condenado las acciones de la Unión Soviética o hubiera aplaudido la liberación de justamente del pueblo chileno de esa dictadura por parte de la Unión Soviética? ¿Qué es lo que hubieran hecho? Entonces, a mí lo que me interesa también es tener en cuenta esa dualidad de criterios que tiene
tanto la izquierda como la derecha a la hora de hablar de la autodeterminación de los pueblos. Que quede bien claro. Por lo tanto, no me simpatiza que Estados Unidos entre a Venezuela o se acerque a Venezuela por la fuerza para derrocar a Maduro, pero si Maduro, en vez de esconderse detrás de la palabra izquierda, se escondiera detrás de la palabra derecha, la izquierda latinoamericana no estaría moviendo un pelo. Una gélida prisión en Siberia. Qué gran final para Pinochet hubiera sido. Maravilloso. Es una ucronía de las que a veces habla Juan Carlos en su canal, de hecho. Bueno, yo en eso quiero, por la parte que me toca, decir que ayer, en un mano a mano con Sergio Sanzo, ¿no?, al cual le agradezco además no solo que estuviera, sino que se lo trajo bien trabajado. Por lo tanto, hicimos un directo para denunciar a un dictador que se ubica ideológicamente en la derecha, que es Teodoro Obiang. Y le llamamos de todo. Por lo tanto, quiero decir, esa no es la cuestión. Yo hoy, por si acaso, he mirado debajo del coche, Xavier. ¿Sabes qué pasa, Sergio? Si yo estuviese siempre pensando así, a ver, uno tiene que tomar sus precauciones en la vida, pero dentro de un tal... Tengo yo el vídeo del brother de Chávez, ¿no? Como lo queríais ver, yo os lo voy a dar. Venga. Ay, a ver, aquí lo tenemos. Vale. Esto es de Radio Centro Ecuador, de Emma Rincón. Yo no sé si se dan cuenta de que están haciendo el payaso. Bueno, es que yo no sé hasta que yo pensaba que este vídeo era de broma, la verdad. No. Honestamente. Pero ya me estoy dando cuenta de que no. Decía, pobre, eso de risa, no, me está generando más pena el señor que otra cosa. Honestamente. Las catas que hace, las hace en cerveza de garrafón. Yo simplemente por añadir un poco lo que comentaba Xavier hasta hace nada, algo que dije ayer en su directo y que quiero volver a repetir hoy aquí: tenemos que perseguir todos los regímenes democráticos asquerosos del mundo y condenarlos, sean de la ideología que sean. Si somos demócratas, si somos liberales y creemos en la democracia, nos da igual si hay un señor, sea de un lado o de otro, que está cometiendo crímenes contra su propio pueblo, hay que condenarlo. Entonces, yo, para que me entendáis, por eso siempre mis pesquisas morales sobre las intervenciones para un lado o para otro, porque yo creo que el ejemplo que puso Gustavo, si se hubiera dado en su día, pues igual había muchísima gente en contra, igual que en España por una intervención. A mí me hubiese encantado que Estados Unidos hubiese intervenido después de la Segunda Guerra Mundial en España, pero no lo hicieron. Y parte de mi familia pues estuvo tirada al monte unos cuantos años. Bueno, nos ha pasado a muchos, hemos tenido cosas por ahí. Si mi abuela estuviera viva y te contara lo que pasó, pobrecita mía. Pero bueno, el caso es lo que quería responder antes a lo que comentaste de que el mundo gira hacia la izquierda, luego hacia la derecha. Hombre, yo creo que a lo mejor es hora de romper el ciclo y girar hacia la libertad y dejar los autoritarismos de lado, sean de la ideología que sea. Ni tirar por un lado ni tirar para el otro, que cada uno dentro de unos límites de convivencia, de respeto, obviamente, con derechos negativos, podamos tirar hacia un mundo más libre. Sí, buena reflexión, Martín. Te voy a contar un secreto ahora que no nos oye nadie. Yo llegué a cinturón naranja verde, por lo tanto me lo conozco, ese punche. Sí, es el más facilito de todos. No te hace falta estar especialmente atlético.
Pero bueno, siguiendo lo que está... Ah, perdón. No, termina, que luego hay un apunte sobre una información que me han mandado, pero sigue, Noé. No, que realmente sí que nos estamos acercando mucho a lo que decíamos antes, a la imagen del machete. Sí, porque esto cada vez cada vez está más fuera de sí. Comentábamos antes de iniciar el vídeo el abuelito al que ascendieron a capitán de división, creo, algo así, o los vídeos donde salen estos famosos reservistas entrenando. Ha movilizado a 15.000, pero esos 15.000, ¿cuáles son? ¿De qué edad son realmente? Quiero decir, no sé hasta qué punto esto se está volviendo más una distopía que otra cosa. Parece que supera la ficción. Sí, es que precisamente el problema que hay es que yo cuando enseño cosas de dictadores latinoamericanos en España, muchas veces en Europa, pensarían que eso es un meme. Pero, ¿os acordáis cuando el otro día enseñé lo de Daniel Ortega llamando santo a Chávez? Eso podría parecer un meme, pero era verdad. Lo del hermano de Chávez puede parecer un meme, pero es verdad. Lo del machete de Noriega podía parecer un meme, pero era verdad. Y a veces los dictadores parecen... todavía no he visto, pero lo haré, en el programa que hicisteis respecto de Teodoro y Teodorín. La Guardia Presidencial, en un momento dado, no sé si sigue siendo, pero era marroquí. Ese principio activo opera en Venezuela. En un momento dado se confió en los rusos, luego en los cubanos. El G2 es activo en Venezuela. Luego subcontrató mercenarios de la Wagner para la Guardia Presidencial. Es una situación en la que, salvo venezolanos, confía en cualquiera, pero dentro de un rubro concreto. Evidentemente no va a darle el beneficio a los británicos o los franceses o a los alemanes, y mucho menos a los estadounidenses, para guardar Miraflores o Fuerte Tiuna. Pero resulta ciertamente curioso ese hecho de que cuando habéis dicho 15.000, entre fuerzas especiales que tengan equipamiento, entrenamiento en Venezuela, me sobran cifras. No llegan a 15.000 en caso de necesidad de combate fiero, de combate duro. No hay tantos. Hay otro tema antes de que quiera tomar la palabra alguien. Juan Carlos me pasó, no me he olvidado, los he podido leer, unos datos a través de un motor de inteligencia artificial donde estaban los 10 principales exportadores de petróleo del mundo y Venezuela no figura entre ellos, lo cual es significativo teniendo en cuenta cuál es la capacidad de reservas que tiene el país, ¿no? Pero no está entre los 10. Es que no tiene la capacidad para explotarlos. Venezuela no tiene la capacidad para ello. Actualmente no la tiene. Entonces, bueno, tenemos algún comentario. Bueno, entonces tenemos esta situación. Ahora mismo la Armada estadounidense frente a las costas del Caribe. Francia hace un movimiento que es un guiño a Estados Unidos, claramente. Un régimen que da noticias contradictorias. A ver, no nos engañemos, la propaganda que hicieron con la liberación de 13 presos políticos es una broma, porque ha habido liberaciones hace un mes o dos de 100. ¿De acuerdo? Ya partamos de ahí. ¿Qué es lo que sucede? Que este fin de semana algunas de esas liberaciones fueron de presos políticos de un alto perfil, ¿de acuerdo? Entonces, eso ha tenido una importancia. Entonces, lo que vamos a hacer, si os parece, es, con la información que tenemos ahora mismo, que es esta,
el principal dato novedoso es lo que he dicho de Francia hoy, esta tarde. No quiero jugar y que juguemos a futurólogos, ¿de acuerdo? Vamos a intentar hacer un pequeño análisis. Yo os lanzo una pregunta e interpretáis. Vamos a ver. Con todo lo que hay ahora, las posibilidades, ¿de acuerdo? Hablo de posibilidades de que Maduro se mantenga en el poder, ¿son altas o son bajas? Y que empiece quien quiera. Hombre, yo creo que a muy corto plazo se va a mantener, pero yo no creo que llegue al medio plazo. No creo que lleguemos al 2026 con Maduro y no creo que aguante más de 6 meses, un año. O eso espero, no sé, a lo mejor es mi ingenuidad que quiere pensar eso. Juan Carlos. Bueno, si analizamos los actores, en el caso de los dos principales, que es la propia Venezuela y la situación de los Estados Unidos, empezando por Venezuela. En el caso de Venezuela, ya hace varios años el padre Ugalde dijo en la Fundación Sabina Arana que los indicadores del día a día eran horribles. Y como creemos, creo que aquí los 5, que los ciudadanos de Venezuela, por el hecho de serlo, merecen una vida digna. Y cuando digo una vida digna, pues que tengan las comidas del día, que tengan una casa, que tengan todas estas cosas que damos por supuestas en el mundo occidental y que, curiosamente, quien se lo ha quitado ha sido el chavismo. Resulta curioso, porque con estos 25 años, sobre todo con Maduro es el que les ha robado los sueños, les ha robado la ilusión, les ha robado lo material, les ha robado lo espiritual. ¿Puede Venezuela aguantar más? Parece que sí. Que el pozo, en donde se abraza al espectro del humo negro, como si estuviéramos hablando de la isla en Perdidos, pues parece que todavía podemos perforar el suelo todavía más para abajo, pero no lo merecen. Sobre todo porque hicieron el esfuerzo supremo el día 28 de julio de 2024 con el comando de María Corina Machado y de toda la dirigencia que estuvo presente para garantizar el hecho de que la victoria estuviera. Pero falta cobrar la victoria. ¿Cómo se hace eso? Conocemos a gente que nos dijo una serie de cosas respecto de cómo se prepararon las primarias de María Corina, pero conocemos casos de la situación de Venezuela en los últimos 12 años en donde no ha habido organización suficiente. ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos? En Estados Unidos, el año que viene, en noviembre, hay elecciones de medio término. Y los latinos, en este caso, denominación interna de Estados Unidos, no porque me guste, están abandonando el barco de Trump. Y la economía no va a ser suficiente argumento para atraer de vuelta a esos latinos a que voten a Trump en las midterms. Si cae Maduro, puede caer Díaz-Canel si se le da el espacio suficiente para que caiga en dominó. Si se hace en 2026, no hay tiempo suficiente para que el dominó haga que Díaz-Canel también caiga. Pero si se hace ahora, y digo ahora, me refiero no en estos días, pero puede ser ahora, primera mitad de septiembre, puede, a principios de enero, hacer la bola de nieve que arrastre y con Maduro fuera, con la perspectiva de democracia en Venezuela, con Díaz-Canel fuera y la perspectiva de democracia en Cuba, igual puede generar una suerte de ilusión que opaque el tema económico, que opaque la situación del día a día, lo suficiente para generar una burbuja en torno a las midterms, con el voto latino. Y por supuesto en el hecho de que no puede mantener mucho tiempo ese despliegue ahí, porque cuesta dinero. Como dijo Xavier, el estadounidense es un contribuyente y un votante bastante exigente. ¿Qué va a pasar?
si lo sabría estaría asesorando a alguien y no es el caso. Bueno, Yo no creo que el dinero de los contribuyentes, en este caso voy a contradecir a Juan Carlos, sea un problema, porque esto es un entrenamiento y los militares norteamericanos tienen que entrenar, y este gasto es un gasto que está dentro de lo previsto, y han demostrado que les hace falta entrenar, porque no nos olvidemos que en la guerra que le declaró Biden en su momento a los hutíes, Estados Unidos perdió un F-18, que no es algo menor. Está bien, estaba mal agarrado y se les cayó del portaaviones. En la guerra contra los hutíes a Estados Unidos se le cayó al agua un F-18. Falta entrenamiento. Esto que están haciendo ahora no deja de ser algo más que entrenamiento. Está el despliegue de los submarinos, que dicen que es para evitar que los narcos submarinos puedan llegar desde Colombia, desde Venezuela a Estados Unidos. Bueno, los podrían haber desplegado hace 10 años, no tendrían por qué haber esperado hasta ahora. A mí me parece que esto es como cuando dos están peleando en la calle, y antes de pelearse primero se empiezan a gritar, y uno se arrima pero espera que algún amigo lo agarre y se lo lleva para atrás, porque en realidad ninguno de los dos quiere pelearse. Bueno, Estados Unidos ha llegado a un límite en el cual, si ahora da marcha atrás, Maduro va a manejar esto como una victoria, y Trump no se puede permitir que Maduro se jacte de una victoria entre la poderosa armada norteamericana. Por lo tanto, creo, como siempre digo, a creer se va a la iglesia, pero creo que en esto de hacer futurología que nos ha pedido Xavier, las horas de Maduro ahora sí están contadas. Xavier sabe perfectamente que yo hace ya, desde las últimas elecciones o pantomima de elecciones que hubo en Venezuela, le daba a Maduro una larga vida. Bueno, esta movida de fichas que ha hecho Trump lo obliga a tener que ir a un jaque mate. De lo contrario, va a salir fortalecido Maduro. Y nos quedaría la opinión de Sergio. Perdón, y antes de que empiece Sergio, simplemente recordar una cosa, que Maduro ha dicho que movilizó a más de 4 millones de milicianos. Bueno, simplemente algo histórico. En junio de 1941, la invasión de Alemania a la Unión Soviética comenzó con 3 millones de soldados, y ahora Maduro habla de que movilizó a más de 4 millones. Es simplemente otro de los chistes que tenemos para agregar a este gobierno payasesco el pueblo venezolano. Bien, pues Sergio, para cerrar, pues tu turno, tómate tu tiempo. Nada, intentaré ser breve, porque creo que hemos lanzado todos más o menos la idea que teníamos sobre este conflicto que se vislumbra. Yo creo que la permanencia de Nicolás Maduro en el poder es, como he mantenido en todo este debate, abre un dilema ético entre justicia y estabilidad. Por un lado, podemos mantener un régimen que reprime, manipula elecciones y viola derechos humanos, ¿no? Pero una salida abrupta también podría desencadenar caos y violencia en las calles, que tampoco lo queremos, y el sufrimiento de millones. Por eso, en estos momentos, el régimen es incluso más peligroso que nunca. A todo esto, en este escenario, tenemos a Donald Trump, que aparece como incógnita, diría yo, ¿no? Y el pragmatismo político que tiene Donald Trump puede convertir la ética en moneda de cambio, ya sea para presentarse como el paladín de la libertad venezolana o para pactar con otro jerarca a cambios de beneficios geopolíticos o energéticos, porque yo no descarto la opción energética. Así que la ética para mí es un principio firme y se transforma como un deber moral. No sé, creo que debemos encontrar algo más
más profundo o que nos dé más legitimidad a la comunidad internacional para intervenir en un tercer país. Tenemos a JRC, que ya ha estado en otros directos. Buenas noches, JRC. Nos dice: lo bueno es que si cae Nicolás Maduro, Daniel Ortega no duraría mucho para el bien de los nicaragüenses. Mira, JRC, lo que sí sé es que si cae Maduro, las posibilidades de que Ortega y Díaz-Canel se mantengan en el poder son menos. ¿Cuánto menos? No te lo puedo decir, no lo sé, pero son menos. Eso sí. Yo sí me atrevo a decir que es el orden sería: si Maduro cae el primero, entonces Díaz-Canel cae el segundo, y sería un poquito más complicado el tema de Daniel Ortega y su santera Murillo, porque tienen un sistema bastante más cerrado y menos dependiente de terceros países. En cualquier caso, bien no les haría que cayese Maduro. Ahora, si me permiten, en su momento Estados Unidos entró a Panamá, se llevó a Noriega. Al principio, de hecho. Pero yo estaba durmiendo, ¿sabes? Bueno, pues te lo explico. Mi introducción del directo fue poner el vídeo de Noriega mostrando un machete. Bien. Que seguro que te acordarás de ese vídeo. Y después de eso, ¿qué pasó? ¿Quién más cayó? La foto de Noriega como capturado en Miami por narcotráfico. Y la pregunta es: ¿quién más cayó después de Noriega? ¿Dónde entró Estados Unidos? En ningún lado. Entonces, que pase ahora algo con Maduro no significa que vaya a pasar algo mañana en Cuba. Yo creo que siguiendo lo que dice Gustavo, tiene parte de razón. No creo que Maduro sea Díaz-Canel, en el sentido de que Cuba sigue representando mucho para los rusos. Sigue siendo su principal puerto en el Caribe, a pesar de la caída de la Unión Soviética. Entonces yo creo que a pesar de que Maduro hipotéticamente pueda caer, yo creo que el tema cubano es otra historia. Sí, cada caso tiene su idiosincrasia, pero bueno, es bueno valorarlo. Yo sí pienso que bien no les haría, pero no sé hasta qué punto. Es que es posible que no caigan ellos, pero puede que caigan otros que sí están ayudando al régimen desde otros países. Y puede que se descubran cosas de otras personas que están en otros países, y se pueden descubrir quizá muchos brazos que por muchos sitios de Venezuela, ya, o sea, de lo que es no solo de Maduro, sino sí de la narcodictadura y de muchos otros negocios que no sabemos, que seguramente los haya, como puede ser la trata de blancas, por ejemplo. El Tren de Aragua... Claro, es que el Tren de Aragua, el tristemente célebre Tren de Aragua, está muy, muy diversificado. Así que no vas mal encaminada, Noé. Ya te lo digo. Por eso, como hay muchos brazos por ahí, quizá, y operan en otros países, porque operan en otros países no solo del continente americano, sino de fuera. Llegan. España. Por eso, que quizá no sean si otros regímenes los que caigan, pero sí caigan otros muchos delincuentes. Por eso, digamos que va a ser interesante. Espera, aquí nos dice algo interesante JRC, que de Nicaragua me consta que sabe, porque no es la primera vez que lo tenemos, que habrá trasladado el avión presidencial de Nicolás Maduro en los 2 recientes viajes a Nicaragua. El último ayer domingo. ¿Alguien tiene alguna idea? JRC, esa es la pregunta del millón. Pero millones. Yo diría que millones, millones. Me consta la especulación, pero el qué. Es que precisamente esos viajes, ¿no?, del dictador venezolano o de sus ministros al extranjero suelen dar bastante de qué hablar. Sobre todo cuando hablamos de terminales de los aeropuertos, ¿no? Xavier, ríete tú del Falcon de Pedro Sánchez. Eso es un cachondeo. Al lado de esto,
Hombre, a ver, yo no voy a decir que esté de acuerdo con ciertas cosas, pero al lado de esto, a ver, hostia, que aquí estamos hablando de gente que encarcela, de gente que mata. Hombre, no, vamos a ver. No está al mismo nivel. No. Todo se puede criticar, pero obviamente hay nivel. No es lo mismo que te atraquen que te atraquen y te apuñalen. Quiero decir, una cosa es que te suban los impuestos, otra directamente que te metan en la cárcel. A ver, pongamos las cosas en su sitio. Una pregunta con respecto a lo que fue la reunión Putin-Trump. Yo ya había pensado en traer eso, así que sigue, Gustavo. No sé si manejaron ese tema mientras yo dormía. Me siento culpable. No hablamos de eso y pensé precisamente en si esto podía haber sido parte de la agenda oculta de aquel encuentro. Pero yo te... A ver, esto es todo parte de mi imaginación, ¿no? Pero yo me imagino a Trump diciéndole a Putin, con respecto a Maduro, ¿a quién? A Maduro. ¿Quién es? Está, ok. Y a partir de ahí dijo, muchachos, manden los submarinos, manden los barcos, manden lo que quieran. Putin simplemente no le importó que le pase a Venezuela, no. Me extrañaría que no se hubiera hablado de ese tema en el encuentro. Pero no lo sé, yo las informaciones que tengo por parte del lado ruso es que, como sabéis, porque es una cosa que se ha trascendido a los medios y a la opinión pública, es que a Trump no le gustan las reuniones largas, siempre intenta evitar esas reuniones largas, la aborrecen. Él quiere reuniones cortas en las que se desarrollen cuatro ideas principales y cerrarlas. Creo que no, yo creo, por lo que me trasladan o por lo que yo he leído por canales rusos o de orientación rusa, es que se trató en exclusiva el tema de la guerra de Ucrania. Interesante. De todas maneras, como yo he dicho siempre, en las casualidades no creo, y sea unilateralmente o sea porque lo hablaron, que Estados Unidos haga ahora el movimiento no es casual. Digo en Alaska, que hayan podido hablar por el teléfono rojo o por otro medio recientemente. Sergio, aunque no se hablara de ese tema, vamos a ver, esto se hace una semana después. Sí. Me cuesta pensar en que como mínimo Trump no tuviese ya planeado esto. De hecho, una persona que a mí me gusta y veo sus vídeos, que es Fonseca, por cierto, quien me lo aconsejó en su día fue Juan Carlos, precisamente algo que ha advertido sobre Trump es que es mucho menos bravucón con el tema de Venezuela que con otros temas. Sí, pero bueno, cualquiera, si tenemos algún especialista en historia militar o en temas militares, sabe que la planificación de una operación de esta mayor envergadura puede llevar semanas. O sea que igual posiblemente esto se haya podido hablar con Rusia antes de la conferencia de Alaska, seguramente. O planeado antes de esa conferencia, en cualquier caso. Mira, vamos a hacer una cosa. Antes de finalizar, le voy a dar, si os parece, la última palabra a Juan Carlos, porque igual él quiere decir algo, ¿no? Y si quieres comentar algo, Juan Carlos. ¿Sobre el chiste que te he pasado o sobre algo más serio? No, sobre lo último que hemos hablado. Hombre, es cierto que se puede especular respecto de las relaciones internacionales y el hecho de que hayan sacado del congelador, de la nevera, al señor Putin cuando estaba congelado en el ostracismo internacional donde debía de estar por invadir ilegalmente y ilegítimamente un país, y me estoy refiriendo al Memorándum de Budapest de 1994, que obligaba a las partes contratantes por entregar el material fisional soviético a Kazajistán, a Lituania y a Ucrania respecto de la matriz rusa, proteger la integridad y la soberanía de Ucrania, con lo cual en el ámbito internacional esto debería de contar para algo. Pero cierto es que los intereses de Rusia en el Oblast de Latam están en Venezuela, están en Cuba, están en Nicaragua,
los Oresnik, supuestamente una maravilla de la técnica, pero que es una birria enormemente, que tienen los rusos haciendo sus cosas. Sí, bueno, ya sé que es polémico lo que digo respecto de eso daría para otro directo. Una birria enorme. Pero bueno, yo lo digo, luego otros pueden decir sus cosas. Bueno, pues es lo bueno que aquí tenemos libertad de expresión, y esto no lo podría decir ni en Caracas por ahora, ni en Managua, ni en La Habana, pero lo puedo decir aquí, lo cual está muy bien. Y esos intereses llevan oro, llevan petróleo, llevan carbón, llevan litio, para el caso de una Rusia que supuestamente tiene esto de todo en Siberia, pero hay esas cosas de las prioridades que a veces son bastante irracionales. Ya en un libro de prospectiva que leí hace no mucho tiempo, hablaba de que la segunda mitad del siglo, en estas cosas que usted piénseselas, porque igual no está tan loco, Siberia sería colonizada por China. Otra cosa es que tengan para ese momento gente suficiente, porque se está desplomando la población de China, hasta el punto de que pudiera tener a final de siglo más población Estados Unidos que China. Pero claro, los cisnes negros van y vienen, y claro, si ahora ha llegado el cisne negro de Donald Trump para expulsar a millones de personas, pues entonces igual, pues aunque China se quede con 600 millones, pues Estados Unidos no llegue a superarlo. Y además estamos hablando de 2100, así que son cosas que son para largo. Lo más inmediato es esto, de la situación, de los intereses se pueden proteger. Si ni siquiera China, que recibió una base en Ushuaia de radares y todo esto, el tema de la pesca, llegando a las 12 millas, en Chile, en Perú, eso lo hace, pero una sección de la Marina China. Pero luego, por otro lado, la proyección de poder de China sigue siendo regional, con lo cual a veces nos hacemos un estado de cosas que luego la realidad confronta, y por eso a veces nos desayunamos con cosas que no entendemos, tal vez porque, como decía Ortega y Gasset, no sabemos lo que nos pasa, y eso es lo que nos pasa, que a veces en el diagnóstico no lo tenemos lo suficientemente completo para tener idea de lo que va a ser los siguientes pasos. Y en esto me incluyo yo el primero, de que tal vez no tenga todos los ingredientes para hacer ese diagnóstico perfecto, pero a cambio sí tengo esos principios de qué es lo que quiero, qué es lo que quiero para los venezolanos, qué es lo que quiero para su juego político, en el que haya un gobierno, que haya una oposición, que haya una disposición en la que, si no les gusta el gobierno en el que están, pueden cambiarlo, como pasó con Aznar. Que Aznar, seguramente alguien le dijo: estas elecciones no están bien hechas, porque la gente está un poco sulfurada, no está cabreada, la gente no ha votado en libertad, y seguro que le dijo: déjalo para más adelante. Algún tarambana seguro siempre hay de estos, y habría hecho como Elvis Amoroso, habría hecho una jugada de este tipo. Y esto en las democracias no sucede. Y entró Zapatero, y cuando los socialistas que votaron a Zapatero se quedaron en casa, entró Rajoy, y después entró Pedro Sánchez. Con lo cual hay la posibilidad de: no me gustaba este gobierno, pues habrá otro, y luego otro, y luego otro. Esto de retener el poder, de la captura de Estado, es lo que hay que tratar de evitar. Lo hagan dictaduras de derechas, de izquierdas, me da igual. Por eso tengo ese principio. Si además lograron una victoria el 28 de julio de 2024, ¿qué más quieres? Bueno, lo que más quiero es que lo hicieran ellos, pero si hay que presionar desde fuera, hasta un cierto nivel. Así que, como reflexión, un poco iría por ahí. Muy bien, pues yo quiero finalizar primero dándoos las gracias a los cuatro: Noé, Juan Carlos, Gustavo y Sergio, por este directo que ha durado 1 hora y 3 cuartos. Ha sido un directo largo.
voy a decir algo para los que nos estén viendo. Muchas gracias, por supuesto, a los que nos están viendo. Hombre, Muad'Dib, a ti, por supuesto, pero también a JRC y a las personas que han pasado por el directo. En función de lo que pase esta semana, puede que no sea el único directo que haga. Si pasan cosas, pero cosas importantes, la actualidad manda, probablemente haga más directos, pero no tengo en principio pensado, esto no va a ser como en los días anteriores al 10 de enero, que hice un directo cada día. No. Si Maduro cae, nos llamas. Hombre, mira, si Maduro cae, me da igual el día de la semana que sea, la hora que sea. Vamos, es que esto además ya por una cuestión que es lo de los presos políticos, que yo siempre he dicho que ese es el directo que quiero hacer, el directo en el que yo pueda decir que los presos políticos salen del helicoide, salen de Tocorón, de Tocuyito y del Rodeo. Solo por eso, vamos, lo hago cuando sea y por supuesto llamaré. Entonces, aviso de que es posible de que si esta semana pasan cosas importantes, haya otro directo venezolano. Por supuesto, vamos a estar, como hemos estado siempre en este canal, con el pueblo venezolano, con los presos políticos, con los que defienden la libertad. Y acabo, como acabo siempre cuando hablo de este país. Gloria al bravo pueblo. Buenas noches. Ya está, ya lo tenemos. Pues hoy, muchas gracias.